un ambiente hostil y que fueron dándose los elementos, las condiciones y demás para que al juntarse, ahora sí, hicieran que se formaran los primeros, pues obviamente aparentemente, los ácidos nucleicos, que son las partículas que van a hacer que se produzcan que se generen las proteínas. Y de ahí, pues hacia adelante ya fueron dándose elementos. Ahora sí, hasta llegar a formar al ser, al ser vivo más evolucionado, aparentemente mejor y demás, y que estamos demostrando que no lo somos, que somos de lo peor. Bueno, pero ese es otro boleto, ¿no? Así. Y entonces, había una situación que hablaba, ahora sí, que era muy, ¿cómo llamarle? Muy, pues ahora sí, confusa, porque ahora sí se hablaba de que para que se reproduzca una proteína debía de existir, pues obviamente el motorcito para que se replicara, ¿no? Así. Pero yo no sé si ustedes hayan escuchado acerca de los priones. ¿Han escuchado de esos elementos? Sí, ¿Sí? Bueno, sí. esos priones son ahora sí unos elementos, ahora sí, medio parásitos. Yo creo que lo van a ver en microbiología, a mencionarlo ahí de alguna manera, que son partículas pues ahora sí, de aminoácidos y que van a darnos, ahora sí, sin que haya de por medio nada de información genética, puedan ser que infectantes en ciertas condiciones. Esas ciertas condiciones conocidas son eso que le llaman la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Jacob-Creutzfeldt, ¿sí? En lo cual ahora sí, pues son ahora sí esos elementos priones que se introducen en el animal, en las vacas, y ahí pues causan sus perjuicios, ¿no? Como parásitos. Y entonces al no tener información genética que lo replique, como serían, por ejemplo, lo más simple que son los virus, que es información genética y demás, pero en este caso los priones, pues ahora sí son partículas proteicas y no, bueno, pero ese es ahora sí un aporte, ¿no? Búsquenlo y si les interesa para que lean un poquito y aprendan un poquito más de los priones, ¿sí? No, no, no lo vamos a revisar, eso ya sería tema de sus otras materias y demás, pero así. Y entonces, Adamari y Jennifer, veríamos las proteínas con base en el Farías. En el Farías, tenemos ahí empieza el capítulo de metabolismo de proteínas con la digestión y absorción de los aminoácidos. Entonces ahí es una situación interesante, ¿sí? Ustedes van a encontrar ahí en el tema y todos deben de leerlo, deben de estudiarlo para que no, ahora sí, para que podamos avanzar, sí, satisfactoriamente en este tipo de cuestiones. ¿Sí? Entonces, busquen ese tema, está sencillo, en donde nos habla, ahora sí, de las proteínas, de ahora sí que forman parte de nuestra alimentación y que finalmente esos aminoácidos que las están formando van a ser todo lo que somos, ¿sí? Funcionamos en base a proteínas, las enzimas. Estamos formados de proteínas, todas nuestras estructuras, ahora sí, nuestras células tienen, ahora sí, los grandes estructuras, aunque hablemos de que existen las membranas y demás, como funciona una célula, es con la participación integral de las proteínas. ¿Sí? Proteínas de transporte,
aquellos famosos GLUT, que son proteínas de transporte en la membrana y todo. Entonces, esos son elementos que vamos a revisar, cómo se forman, cómo está la información genética formando parte de lo que somos. En este caso, ahora sí, somos seres que tenemos toda la información que nos pasaron nuestros padres respectivamente. Ahora sí, hace que tengamos cada uno un genotipo manifestado a través del fenotipo. Sí, sí recuerdan eso, ¿verdad? Somos ahora sí nuestro genotipo, es lo que nos pasaron nuestros padres y ahí está. Y el fenotipo es lo que somos, lo que vemos, lo que podemos estudiar en laboratorio y demás. Ese es el fenotipo. Y, y son cosas que vamos a estar hablando. Después de que veamos lo de digestión y absorción, ustedes van a describir aquello que ya revisaron, de que hay 20 aminoácidos, de los cuales se dice que 10 son esenciales, que no podemos procesarlos, no podemos hacerlos en nuestro organismo, sino que a fuerza debemos de obtenerlos de una manera exógena, particularmente en la dieta. Y los otros 10 son los que sí podemos procesar. Si ustedes recuerdan, ahora sí, el primer aminoácido, el que se dice más común, ahora sí, más fácil de hacer, es la alanina. En la encrucijada del piruvato, ahí podemos hacer fácilmente la alanina, y ahí está el ciclo de la alanina y demás, ¿sí? Después vamos a revisar ahora sí que en el organismo, a diferencia de carbohidratos y de lípidos, por ejemplo, no hay depósito de proteínas, de aminoácidos. Un aminoácido que ya no está cumpliendo con una función se va a catabolizar y entonces va a perder, ahora sí recuerdan ustedes el grupo, los aminoácidos, su definición es es un radical, y en el carbono alfa están unidos un grupo carboxilo y un grupo amino. ¿Sí? Y hay varios tipos, alifáticos, cíclicos, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso ya del catabolismo, todos esos aminoácidos que no se están utilizando van a perder el grupo amino y se van a intercambiar. Se pueden utilizar para formar glucosa o cuerpos cetónicos. De ahí sale la definición de aminoácidos cetogénicos o glucogénicos. Y queda el radical amino, el cual ahora sí va a sufrir transformaciones y se va a convertir en amonio. El amonio es un elemento sumamente tóxico, el cual nuestro organismo, si lo retuviera, pues obviamente que eso pasa ya en las insuficiencias renales, que no puede desecharse el amonio, porque tiene un mecanismo, si ustedes recuerdan, ya lo han mencionado en sus participaciones, de la formación de la urea, en el llamado ciclo de la urea, y es en donde se aprovecha todo este mecanismo biológico para desechar ese amonio que nos puede causar graves trastornos. Entonces el tema es así. Ustedes van a entrar aquí probablemente de acuerdo a su, a sus, a su búsqueda, probablemente o tal vez quede pendiente al llamado código genético. El código genético es una, es la demostración, es de el por qué solo son 20 aminoácidos los que participan
en nuestro organismo, ¿sí? Y de todos los animales. Van a encontrar ustedes en su estudio que el código genético es un hecho que está en todo el universo conocido, es universal, ¿sí? Y en el cual está ese código, lo compartimos con todos los elementos, desde lo que nos sentimos los humanos, que creemos que somos los más avanzados, hasta las bacterias más simples. Todos compartimos el mismo código genético, cuando menos aquí en la Tierra, ¿sí? Y entonces eso vamos a entender con su participación por qué solo son 20 aminoácidos y demás. Eso es en la transcripción de la información genética que se da en el núcleo con todos los elementos que ustedes ya han revisado de alguna manera en algunas de sus materias o anteriormente, ¿sí? Entonces, ese primer capítulo, Adamari, está sencillo, y entonces a ver si, y si quieren ahí busquen ahora sí algún compañero que les ayude, por ejemplo, con ese código genético, con el ciclo de urea o demás. No es tan largo el tema, ¿sí? Pero sí es importante que sepamos unirlo al de, al de las, al de las, al de los ácidos nucleicos y nucleótidos. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, entonces mañana empezaremos con ustedes. Y ahorita veríamos, a ver, si podemos revisar el caso clínico aquel, como que sería parte de su calificación, la muchacha diabética, ¿sí? A ver, miren, aquí lo tengo. Aquí deben de surgirles muchas preguntas que aunque muchos ya lo están contestando, lo que yo quisiera pedirle, yo no sé si ya lo hice, es que no se conformen con contestar ahora sí de una manera simplista de que es una paciente diabética. Pues eso está inclusive en el título, ¿no? Ahora sí. Aquí lo que debemos explicarnos es, con todo lo que hemos estudiado de metabolismo, de carbohidratos, lípidos, el equilibrio hidroelectrolítico y demás, debemos explicarnos qué está pasando o qué pasó con nuestra paciente, ¿sí? ¿Por qué llegó en ese estado? Ustedes sí recuerdan la tríada sintomatológica de síntomas que caracterizan a la diabetes, ¿no? Que son la poliuria, polidipsia y polifagia. Sí han escuchado de eso, ¿verdad? Sí. Aquí en nuestro caso, veríamos ahora sí, a través de esos síntomas o signos, el por qué es a través de explicarnos, con todo lo que hemos revisado, explicarnos ahora sí y entender por qué el paciente está en ese estado y cuál fue el tratamiento. Entonces quisiera que lo esquematizaran con dibujos, no con fórmulas, sino hagan de cuenta, con imágenes que puedan editar y pegarle ahí la vía que está fallando, o si encuentran el por qué, pues así enriquecer su presentación con imágenes, con una, ¿cómo le llaman? Labs, una línea del tiempo de cómo estuvo el proceso de por qué nuestra paciente cayó en ese estado y cómo fue de que se le hizo, ¿sí?
Ustedes tienen mucha imaginación y pueden hacerlo fácilmente, yo creo. Cualquier cosa. No se conformen con simplemente contestar de que es diabética y porque ahora sí no tiene insulina, le pasó eso, ¿no? Sí. Revisemos, ahora sí piensen, razonen y trabajen en su equipo, ¿sí? Entonces, a ver si lo tienen ahí a la mano, se lo leo rápidamente, ¿sí? Bueno, no rápidamente, vamos a hacer pausas para explicar lo que tengan ustedes, alguna duda que sirva para aclarar lo que van a revisar, ya tienen todos los elementos para contestarlo, ¿sí? Bueno, hasta aquí alguna observación, algo que quieran complementar. No. Bueno, entonces, se trata de una mujer de 18 años de edad, estudiante de medicina aquí en nuestra escuela, con historia de diabetes desde hace 4 años y la cual es llevada al hospital en coma, ¿sí? Ella ha requerido de 92 unidades de insulina diariamente para mantener la concentración de glucosa en sangre en, en condición en rangos aceptables y prevenir la hiperglicemia y la glucosuria. ¿Sí? Entonces, desde hace 4 años nuestra paciente se le diagnosticó diabetes y ha requerido, entonces es diabetes de tipo 1, insulino dependiente, ¿verdad? Y ha estado llevando ese tratamiento. Cuando llega al hospital, paciente exploración física se le encuentra que tiene una presión arterial de 92/20. Ya habíamos dicho que la presión arterial es ahora sí normal, es alrededor de 120 con alrededor de 70 de sistólica y diastólica respectivamente. Ya platicamos acerca de qué es la presión arterial. ¿Quién hace la presión arterial? ¿Cómo se controla? Ya lo dijimos con ustedes. Pues ahí entra lo de la presión osmótica y la coloidosmótica, ¿no? Presión osmótica y Y oncótica. coloidosmótica y oncótica. Pero claro que sí. Esos son elementos que obviamente van a participar y lo van ustedes a aprender bien en fisiología, pero por lo pronto, pues, ¿cuáles son? Y sí participan de manera muy, muy importante. Pero ¿cuáles son los dos principales ejes del control de la presión arterial? Además de esos que están ahí ahora sí formando parte del control de la presión. Ustedes así acerca de lo que dices, la presión arterial se controla, hay Por la vasoconstricción y la vasodilatación. claro, ahora sí es en nuestro sistema circulatorio, nuestro aparato circulatorio está formado por el corazón, los vasos y ahí en nuestras arteriolas y arterias están en sus capas, una de las capas de las La arteriolas, muscular, ¿no? la muscular, que van a hacer ese efecto de vasodilatación y vasoconstricción. Ese es uno de los principales mecanismos. Es por ello de que ahora sí, a la hora de que hay en las personas de edad o que tienen factores de riesgo para la hipertensión arterial y todos los hechos que lo acompañan por ahí, ahora sí, es el endurecimiento de las arterias y arteriolas, en lo cual va a dificultarse la vasoconstricción y la vasodilatación.
Y las personas que sufren de este trastorno no pueden regular adecuadamente la presión arterial, ¿sí? ¿Y cuál es la otra componente principal que hace la presión arterial? Además de la vasoconstricción y vasodilatación de nuestro sistema vascular. ¿Cuál otro? ¿Por qué hablamos de 120 sobre 70 sobre 80? La sístole y la diástole, ¿no? Claro, entonces en sístole es la presión alta, cuando está el corazón impulsando a la sangre hacia su recorrido. Y la diastólica, la menor, que es cuando se está llenando el corazón. Entonces, las dos principales hechos que regulan a nuestra presión son la sístole y diástole del corazón y la vasoconstricción y vasodilatación. Y con todo eso que mencionamos de la presión oncótica, presión osmótica y todo lo que ustedes van a revisar, mecanismos hormonales y todas esas situaciones. Pero los principales son aquí, va a ser la sístole y diástole y la vasoconstricción y vasodilatación. Y aquí en nuestro caso va a entrar, obviamente, participando la presión coloidosmótica, ¿sí? Bueno, nuestra paciente, ¿tienen aquí alguna observación, preguntas? Hagan sus anotaciones, ¿eh? Nuestra paciente tiene una frecuencia cardíaca de 122 por minuto. Tiene taquicardia, ¿sí? Tiene taquicardia y además tiene de 122 y tiene una frecuencia respiratoria de 32 por minuto y esa respiración es de carácter profunda. Hace inspiraciones profundas y expiraciones, pues obviamente, ¿sí? Entonces son profundas. Eso ya lo vieron ustedes el semestre pasado. ¿De qué se trata eso? ¿Cuál es la frecuencia normal de la frecuencia respiratoria? Entre 16 12, ¿no? y 18. 16, 18, claro. Entonces tenemos que nuestra paciente está con una situación que se llama taquipnea. Taqui, rápido, pnea es respiración, ¿sí? Y tiene una frecuencia de 120, cardíaca de 122 por minuto. ¿Y lo normal cuál es? Entre 60 y 80. Bueno, o sea, 70. Exacto, ¿no? Entonces está taquicárdica, taquipneica, ¿verdad? Sí. Bueno, esas son situaciones que les van a ayudar a entender, ahora sí, esto del estado en el que se encuentra nuestra paciente. Tienen ustedes que razonar y pensar por qué están estas situaciones. Y luego vienen los datos de laboratorio en el cual se encuentra una glucosa de 1200 miligramos por decilitro, ¿sí? Lo normal de glucosa, aquí entre comillas en nuestro medio, es de hasta 100, 110, 115. Ya los internistas, médicos internistas y demás, se dice por los estudios que tienen que una hiperglicemia y una probable diabetes es a partir de 120 miligramos cuando se repite hasta 2 veces. Y entonces nuestra paciente tiene 10 veces el límite superior, ¿verdad? Es una miel su sangre, muy, muy espesa.
Aquí este dato les va a ayudar a pensar qué es lo que está ocurriendo por esa causa, ¿sí? ¿Por qué los 1200 miligramos de glucosa que están circulando en su sangre está haciendo ese tipo de efectos? ¿De acuerdo? Y el siguiente dato va a ayudarnos a pensar de qué se trata. Tiene un hematocrito de 49. ¿Saben lo que es el hematocrito? Usted nos había dicho que era el número de glóbulos rojos. La concentración, el porcentaje, ¿verdad? Sí. Ya habíamos referido, yo creo, que era ahora sí en una mujer aquí en nuestra región, todas ustedes mujeres que están escuchando ahorita esto, no van a alcanzar ahora sí esa cifra aquí en nuestra región. Todas ustedes andarán máximo en 45, 46, tal vez así, cuando mucho. Y nuestra paciente tiene 49% de hematocritos. ¿A eso cómo le vamos a llamar? Tiene que. Y les va a ayudar a resolver su caso, a entenderlo. Tiene policitemia, ¿no, Doc? No es policitemia. A ver. Policitemia es una condición. Mande. ¿Qué tiene diferente? O sea, que nosotros estamos aquí en la región. ¿Es diferente por regiones? Claro que sí. Depende de la concentración de la presión parcial de oxígeno en el lugar en donde radiquemos. Por ejemplo, aquí estamos a 1200 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. ¿Sí? En México, Ciudad de México, tienen 2400 metros sobre el nivel del mar. Y digamos en Cancún, Acapulco, Veracruz, ahí están a 10 metros sobre el nivel del mar, 15 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. ¿En dónde es mayor la presión parcial de oxígeno? A más cerca del nivel del mar, ¿no? Claro. Más cerca del nivel del mar, entonces, las personas que viven ahora sí cercanas a nivel del mar tienen ahora sí por la presión parcial de oxígeno, ahora sí tienen una potencial mejor oxigenación, entre comillas, ¿sí? No requieren de tantos glóbulos rojos. Sus glóbulos rojos se oxigenan fácilmente por la presión parcial que existe. Aquí en nuestra región, que estamos a 1200, un término medio entre las playas y en la Ciudad de México, donde estaban en 2400, allá tienen en México, tienen una presión parcial de oxígeno mucho menor que la del nivel del mar. Y entonces, para que se oxigenen bien sus tejidos, deben de tener altas cantidades de glóbulos rojos. Entonces, el hematocrito en Ciudad de México, Toluca y todos esos lugares Más alto, ¿no? es mucho mayor, claro. ¿Sí? Entonces, aquí, piénsenle aquí. ¿Por Doctor, qué? Sí, dime. pero entonces quiere decir que tiene más glóbulos rojos o que está deshidratado, ¿no? Porque se supone que el hematocrito es la concentración de glóbulos rojos en el plasma. Entonces, pues sí, puede ser que esté deshidratado o que esté policitémico, que esté produciendo muchos Puede ser que glóbulos. esté deshidratado. Fíjate bien en lo que dice, ¿sí? Esto, intégrenlo esto que está hablando Alex, intégrenlo en su discusión. ¿Por qué puede ser que esté deshidratado? Y sí, está deshidratada la paciente y podemos verlo reflejado en el hematocrito y lo estamos viendo reflejado en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca.
El corazón está jalando más rápidamente que ahora sí tratando de equilibrar la oxigenación de todo el cuerpo. Entonces está haciendo, pero no tiene suficiente agua para que esté circulando, entonces la presión arterial tiene baja presión arterial porque el agua que está dentro del sistema cardiovascular está disminuido. ¿Sí? Entonces el corazón funciona, la presión arterial está toda descontrolada, el hematocrito está alto y entonces ahí hablamos de hemoconcentración. No es igual a policitemia, es hemoconcentración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está la paciente deshidratada. ¿Sí? Y eso es lo que tienen ustedes que ejemplificar y demás. ¿Sí? Aquí hay unos datos de sodio y de potasio que nos hablan del desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Sí? Con un sodio un poco bajo, un potasio muy alto, y luego viene lo que es el boom. El boom prácticamente es la urea. ¿Sí? Y ahí estamos viendo el boom en una persona normal, en ustedes y demás, andará alrededor de 24, 28 miligramos por decilitros. Entonces, el boom está alto. Ahí nos está hablando de una situación de funcionamiento del catabolismo de las proteínas, de los aminoácidos, y también cualquier elemento que esté en sangre elevado va a participar en la suma de todo. Si le sumamos, ahora sí, cuando vimos el tema de equilibrio hidroelectrolítico, ahora sí hablábamos de que debe estar equilibrado todo, ¿sí? El sodio con respecto al potasio dentro y fuera de las células, las proteínas que están formando parte de las células, en el exterior la albúmina, y todo esto hace un equilibrio coloidosmótico, que siempre ahora sí trata de ser igual. Pero aquí nuestra paciente tiene ya muy alta la glucosa, alto el BUN, bajo el sodio y alto el potasio. O sea, eso nos habla de desequilibrio. Todo es la suma de todo. Sí, así aunque parezca película de la guerra total. ¿Sí? Y luego viene aquí un problema en donde nos hablan de equilibrio ácido-base. Ustedes lo revisaron exhaustivamente con el doctor Herrera el semestre pasado. Aquí ya no lo revisamos, pero ustedes son muy hábiles. ¿Sí? Nuestra paciente tiene un pH de 6.8 y una presión parcial de CO2 de 10 milímetros de mercurio. Y su plasma está fuertemente positivo a cuerpos cetónicos. ¿Sí? Está utilizando sus proteínas, está utilizando sus ácidos grasos que tiene por ahí. Y ese problema vamos a tener que resolverlo para contestar lo siguiente. A la paciente se le ponen ahora sí, como parte de su tratamiento, 8 unidades cada hora con una bomba de infusión. Y se observa que la glucosa sérica empieza a disminuir y al cabo de un cierto tiempo, ahora sí, tanto el pH se vuelve normal y la ventilación
de la paciente, que eran ahora sí con una taquipnea, con respiraciones profundas, se vuelve normal, ¿sí? Gracias a las tratamiento con insulina, y además aquí nos comenta de reemplazo de líquidos electrolitos y la de bicarbonato de sodio. Para saber cuánto bicarbonato de sodio vamos a ponerle a nuestro paciente, tenemos que resolver con la ecuación de Henderson-Hasselbalch eso, ese pH de 6.8 y la presión parcial de CO2 de 10 milímetros de mercurio con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Ustedes recuerdan que la ecuación nos dice que pH es igual al pK menos logaritmo de la base sobre el ácido, ¿verdad? Y entonces van a tener que resolver eso para saber cuánto bicarbonato le vamos a poner. Y es parte de las preguntas que aquí vienen, ¿sí? Y ahora sí, ¿tienen preguntas? Tienen chance hasta el próximo lunes. Doctor, entonces, aparte de las preguntas, ¿quiere que agreguemos como imágenes o diagramas? No, olvídense si quieres de las preguntas y ustedes hagan su descripción. Yo pienso, hagan de cuentas, escriban que se hace es una idea. Yo no quiero influir así en su manera de contestar esto, ni mucho menos, ¿no? Sí. Digo, ahora sí. Simplemente, ¿cuál es el problema de la paciente? ¿Cómo empezó el problema para que haya caído en esta situación? Baja insulina. Bueno, el problema es que la paciente es diabética, insulino dependiente, y que no se aplicó la insulina, y eso nos tiene, ahora sí, nos da lugar como primer punto, ahora sí, a la hiperglicemia, ¿sí? Y a partir de la hiperglicemia, tienen ustedes que explicar todo eso. ¿Por qué está la paciente deshidratada? ¿Por qué está ahora sí con ese desequilibrio ácido-base y demás? Por ejemplo, ¿cómo podemos explicarnos la poliuria, la polidipsia y la polifagia? Que son síntomas de un diabético que anda caminando. Alguno de sus familiares, algún conocido, que dicen, me acaban de diagnosticar diabetes. Y les va a platicar, es que fíjate que empecé a sentir mucha sed, ¿sí? A tener ¿Por qué hambre. está esa persona sintiendo mucha sed? ¿Por qué va mucho al baño a hacer pipí? Son los síntomas, poliuria, polidipsia. ¿Por qué el paciente tiene tanta hambre? Obviamente nuestra paciente pasó por eso. Y gracias a esos datos vamos a explicarnos todo. ¿Sí? ¿Sí quedan? Sí, ¿Seguro? más o menos sí. Ahí está. Un 100 no, pero un 85, 90 sí. Bueno,
en el transcurso de esta semana, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, pueden hacerlo para tener más, para que aprendan obviamente de lo que se trata. Pero aquí ya vimos todos los temas. Simplemente ahora sí es razonar, consultar, preguntar a mí o a otras personas y que puedan ustedes sacar en base todo el enriquecimiento que podamos tener acerca de esto. ¿Sí? Entonces, estúdienlo. Ya algunos de sus compañeros, yo no sé si ustedes o del otro grupo ya nos empezaron a mandar este caso, pero vienen contestados muy sencillamente sin que tengan nada de bioquímica. No estamos ahora sí tratando un paciente que explicándonos así en un pequeño párrafo, ahora sí, que es diabético y como le falta insulina, pues tiene mucha glucosa. Y como tiene mucha glucosa, esta glucosa hace que se deshidrate. Pues sí, pero vamos a demostrarlo esquemáticamente. Ustedes aprendan eso, ya lo saben, siempre han hecho este tipo de trabajos y simplemente, pues ahora sí, aplíquense. Tenemos hasta el lunes. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Está bien. Pues gracias. Sí, doctor. Bueno, pues, entonces nos vemos mañana y empezamos con Adamari y Jacqueline. ¿Sale? Sí, doctor, está bien. Hasta Jennifer, mañana. perdón. Jennifer, ¿verdad? Sí, es Jennifer. Bueno, nos vemos mañana. Hasta Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Que tenga buen día. Nos vemos. Bye, igualmente.